Ok, les pongo en contexto. Ya Isaías es un profeta que él está predicando, o mejor dicho, profetizando en el lado del sur, ¿ya? En el reino del sur. Israel se había dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Entonces Isaías está predicando en el reino del sur. Y está en el capítulo 1, vimos un poquito acerca de cómo está la situación espiritual de Judá. Judá no está bien espiritualmente, aunque están durante el reinado de Usías, que es donde Isaías comienza a hacer sus profecías. Usías es un buen rey. Usías es un buen rey. Y vamos a hablar un poquito más acerca de Usías en el capítulo 5 y en el 6 se me hace. Es un buen rey, ¿ya? Y le está yendo bien, la nación está prosperando, ellos están saliendo a batallas y están ganando las batallas porque están yendo con el Señor. Isaías está profetizando en ese tiempo. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 1, en el capítulo 1 vemos de que espiritualmente la gente no está bien, el rey está bien, el rey está haciendo las cosas buenas, es un buen rey. Y Dios lo está prosperando en todo. Cuando Él sale a las guerras, gana las guerras, el Señor lo está bendiciendo, una nación próspera. Pero sin embargo, el capítulo 1 de Isaías nos habla acerca de una nación que no está bien espiritualmente. Está bien en lo material, Dios los está prosperando, Dios les está dando bendición, pero en la parte espiritual no están bien. Entonces, por eso el capítulo 1, la semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de esas características de cómo estaba Judá. En medio de esa situación, Isaías se levanta nuevamente para hablar del capítulo 2. ¿Ya? Y el capítulo 2 tiene que ver acerca de profecía. Es una profecía que es bueno que lo entendamos. ¿Ya? Y yo voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Miqueas es otro profeta que está profetizando casi a la par de Isaías. Y Miqueas también va a hablar acerca de este mismo pasaje que vamos a leer ahorita, y al ratito vamos a ir a Miqueas para comparar y ver cómo están las profecías acerca del futuro. ¿Ya? Entonces el versículo 1 empieza diciendo así, y ustedes ven como título ahí tiene el monte del Señor, ¿sí? El monte de Jehová, ¿sí? ¿Estamos ahí? Versículo 1 dice: la palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. Entonces específicamente va a hablar acerca de Judá y de Jerusalén. Versículo 2 dice, esa es la frase clave, ¿ya? Para que ustedes entiendan. ¿Qué dice? En los últimos días. ¿Quiere decir en esos días de Isaías? No. ¿Quiere decir después de los días de Isaías? Más allá todavía de los... ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Sí entienden? O sea, mucho después. ¿Qué va a suceder? Versículo 2. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecida como el más alto de los montes. Ahora, ¿qué cosa va a ser establecida como el más alto de los montes? La casa del Señor. El monte de la casa del Señor. Ahora, si ustedes recuerdan, Isaías está profetizando, ¿verdad? Y ahorita cuando Isaías está profetizando, existe el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a ser, Asiria va a venir y se lo va a llevar cautivo. Va a quedar el reino del sur, o sea, Judá. Judá, cuando viene Nabucodonosor muchos años después, también Nabucodonosor se lo va a llevar cautivos. Y el templo del Señor con Nabucodonosor, cuando leímos en Jeremías, el templo del Señor va a ser destruido. Ese templo fue destruido. Y después de algún tiempo, cuando ellos regresaron del exilio, ¿ya? El templo fue nuevamente construido. ¿Ya? Ese templo, ese segundo templo, siguió en pie hasta el año cristiano después de Jesús,
hasta el año 70 después de Jesús. Nuevamente volvió a ser destruido por los romanos. Entonces el primer templo que está mirando Isaías acá, el primer templo, va a ser destruido. Se va a levantar otra vez otro templo, que también va a ser destruido en el año 70 de la era del cristianismo, en el año 70. Ahorita estamos en el 2020, o sea, en el año 70 fue destruido. Ese segundo templo, que fue destruido en el año 70, no ha vuelto a ser construido hasta el día de hoy. No hay. Ustedes van a Jerusalén, van al monte del Señor, y ahí ¿qué hay? Hay una mezquita, pero de los musulmanes, no es de los judíos. Y el templo de los judíos se ve, porque los judíos están ahí, que están adorando, y solamente tienen un muro nada más, que es lo que queda del templo del Señor. Ahora, aquí en el versículo 2 dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas. Entonces, el monte va a ser muy importante, porque ahí va a estar la casa del Señor, la casa de Jehová va a estar ahí. ¿Va a ser reconstruida nuevamente? Según este pasaje, sí, va a haber otro templo ahí, y ese templo se va a elevar por encima de cualquier otra colina o de cualquier otra monte alto. Va a estar por encima de los demás montes. Quiere decir que espiritualmente ese monte va a tener una importancia muy, muy grande. ¿Ya? ¿Están conmigo o yo por ahí? No. ¿Sí están conmigo? Ahora, nuevamente, el versículo 2 está diciendo, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecida como el más alto de los montes. ¿Sí? La casa del Señor va a volver a tener una importancia grande. Se alzará por encima de las colinas, y esta parte es una parte muy importante, porque dice, hacia él, o sea, hacia el templo, hacia ese monte de la casa del Señor, ¿qué cosa? Confluirán todas las naciones, como el agua. ¿Ya? Así, correrán como el agua, así. Ahora, una nación, dos naciones, tres naciones, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra, todas las naciones de este mundo, ¿qué cosa? Van a correr. ¿A dónde van a ir? Al templo. Al templo. ¿Y dónde está ese templo? En las colinas. En el monte de la casa del Señor. ¿Sí me entienden o ya los perdí nuevamente? No. Todo Es profético, ¿verdad? es profético, exacto. O sea, esto todavía no ha ocurrido. ¿Va a ocurrir cuándo? En los últimos días. Ya, esto todavía no ha ocurrido, va a ocurrir en los últimos días. Ahora, ustedes han escuchado al hermano Rafael acerca del Mesías, ¿verdad? Cuando el Mesías venga, esto es lo que va a ocurrir. El templo del Señor, ¿ya?, va a ser establecido, y hacia él todas las naciones van a ir hacia él. Todas las naciones. No solamente los judíos, todas las naciones. Todas las naciones van a ir al templo, a la casa del Señor, ¿verdad? Al monte de la casa de Jehová, ¿sí? Entonces, como para no decir, como les decimos, ya estamos en los últimos días, ¿no? Exacto. No, porque no se ha levantado el templo. Exacto, entonces, todavía no se ha levantado el templo. ¿Cómo sabemos de que vamos a estar en los últimos días? Porque se va a levantar un templo, la casa del Señor. ¿Dónde? En Jerusalén. Y hacia ese templo van a ir todas las naciones. Miren lo que está diciendo Isaías. Versículo 3. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ahora, todas las naciones, miren, todas las naciones, ¿qué cosa? ¿Qué van a decir? Vamos, subamos al monte de Jehová. Van a estar deseosos de los caminos del Señor. Exacto, van a querer, van a anhelar, van a decir: mira, el monte está allá en Jerusalén, vamos al monte de la casa de Jehová, vamos. ¿Sí me entienden? Ahorita, ¿cómo andan las naciones? ¿Cómo anda Guatemala? ¿Cómo anda México? ¿Quieren ir a Jerusalén o no quieren ir?
México que le barran todas las... Ahí hay muchas naciones, casi muchas naciones, por no decir todas, casi todas, están en contra de Jerusalén. Pero en este tiempo, en los últimos días, dice Isaías, en los últimos días todas las naciones correrán, así como el agua corre, cuando derramas agua y corre el agua, así ellos van a correr. ¿Y qué van a decir? Mira, vamos, vengan, subamos al monte, a la casa de Jehová, a la casa del Dios. ¿Para qué? Versículo 3. ¿Para qué van a subir al monte? Para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. ¿Para qué van a ir? ¿Para qué vamos a subir al monte de Jehová? Para que nos enseñe sus caminos y para que andemos en sus sendas. Ahora, ¿van a ser los judíos? No, van a ser todas las naciones. Y según el versículo 3 dice muchos pueblos, no solamente un pueblo, pero muchos pueblos. ¿Qué cosa? Y van a decir, subamos al monte de Jehová. Vamos a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para que nos enseñe. ¿Qué cosa? Sus caminos y para que andemos por sus sendas. A lo contrario de lo que sucede ahorita. Ahorita están hablando acerca de los republicanos y los demócratas. Y no quieren saber de Dios. Pero en este tiempo todos van a querer saber acerca de lo que Jehová está enseñando. ¿Qué cosa dice Jehová? Y dice el versículo 4. Ustedes saben que el versículo 4 está escrito en ustedes conocen las Naciones Unidas, el edificio de las Naciones Unidas. Está en Nueva York, ¿no? Está en Nueva York. Y ahí en la entrada de ese edificio está este pasaje. Nada más que está este pasaje cortado, solamente un pedazo, aunque está grande, es una muralla grande. Y abajo solamente dice Isaías, pero no dice el capítulo ni el versículo, solamente dice Isaías. Porque las Naciones Unidas están en contra de Jerusalén. Así que si ellos pusieran todo el pasaje completo, diría, todas las naciones unidas van a ir a adorar a la casa del Señor, se van a ir allá, vengan, subamos a la casa del Señor, vamos a aprender lo que Jehová quiere decir. ¿Sí me entienden? Pero en ese muro, en esa entrada, ustedes al rato ahí que quieran, háganlo en Google y van a ver que ahí dice justo el versículo 4, pero solamente la mitad. Versículo 4 dice, Jehová juzgará entre las naciones y Jehová será árbitro de muchos pueblos. Esa parte no está. Esa parte ellos lo han cortado. Pero lo que sí han puesto es esto, lo siguiente. Convertirán sus espadas, o sea, los pueblos, las naciones, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No se levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Esa parte tampoco está. La única parte que está ahí dice, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Eso nada más está. Eso nada más está. Lo cual sí va a ocurrir. En ese tiempo va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando, versículo 4 al principio, ¿qué cosa dice? Cuando Jehová juzgará entre las naciones y Jehová será árbitro de muchos pueblos. Ahora, en ese tiempo que está por venir, ¿quién va a juzgar? El Señor, Jehová va a juzgar a las naciones. Dice ahí, versículo 4, dice, Jehová juzgará entre las naciones. No solamente va a venir y va a juzgar a los judíos, va a venir a juzgar a Judá y a Jerusalén. No solamente a ellos, sino a todas las naciones. Por eso se dice, y ahora ustedes van a comprender mejor, por eso se dice que en ese tiempo va a ser un gobierno universal. O sea, un gobierno que gobierne toda la tierra.
Así como Estados Unidos tiene estados y todos los estados están unidos, en este tiempo todas las naciones tienen sus naciones, pero todos están unidos bajo. ¿Quién va a juzgar? El Señor. Jehová el Señor va a juzgar a él. Y el Señor va a juzgar y Él va a ser árbitro de muchos pueblos. Ahora, hasta aquí más o menos lo que venimos comprendiendo. ¿Ya? A ver, ¿qué hemos comprendido? Aquí todavía no nace el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? No está comer. Esa es una buena pregunta, hermano. Porque esta lectura está anunciando que va a haber ese reino y el reino es Él. ¿Y quién va? Ahí está. Yo les dije que no les va a gustar cuando les enseñe la palabra del Señor, porque No, está bien. ustedes tienen concebidas algunas cosas en su mente. Okay. Nuevamente, mi hermano, ¿quién va a juzgar en este tiempo? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jehová. ¿Verdad? Así como dijo la hermana Audelia, aquí cuando Isaías está escribiendo no hay Jesús, todavía no era la era cristiana. Son como casi 600 años antes de que nazca Jesús. ¿Ok? No hay Jesús todavía. Pero Isaías está escribiendo acerca de un tiempo de los últimos días, o sea, mucho, mucho más adelante. Y Isaías está diciendo de que el monte de la casa del Señor se va a levantar sobre todas las colinas más altas del mundo. El monte de la casa del Señor va a ser muy importante. Luego está diciendo que hacia Él van a ir todas las naciones, todos los pueblos van a ir hacia allá. Y entre ellos van a decir, es como que yo vengo de Perú y les digo a mis hermanos de México, a mis hermanos de Guatemala, hey, subamos a la casa del Señor. Vamos a Jerusalén, vamos a la casa del Señor, para que nos enseñe sus caminos, para andar en sus veredas. Vamos a la casa de Jehová, es importante que vayamos. En ese tiempo, todas las naciones van a ir hacia Jerusalén. Y dice el versículo 4, que Jehová juzgará entre las naciones. Él juzgará, el Señor juzgará. ¿Quién es el Señor? Jehová juzgará sobre las naciones. Como el reino es el Señor Jesucristo. Y Jehová es su Padre. Ok. Como reino es el Señor Jesucristo. Y Él es el que está anunciando aquí. Ok. Está anunciando. Ahora, una cosa sí es importante. Aquí sí está hablando acerca del Mesías. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante también en Isaías. Pero, según esta profecía, ¿quién va a juzgar? Jehová el Señor va a juzgar a las naciones. Todas las naciones van a ir hacia Jerusalén. Todas las naciones van a ir hacia Jerusalén. Todas las naciones van a querer saber, van a querer aprender que las sendas, dice el versículo 3 a la mitad, para que nos enseñe sus caminos. Queremos saber cuáles son los caminos de Jehová el Señor. Para que andemos por sus sendas, por las sendas de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la enseñanza. De ahí el Señor va a enseñar. ¿Qué cosa? De Jerusalén saldrá la palabra de Jehová el Señor. ¿Sí entienden? Ahora, ahí les voy a dejar. Y a ustedes, más adelantito, cuando leamos Miqueas, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Pregunta aquí, así como dice la hermana Audelia. ¿Dice que Jesús va a gobernar o que Jehová va a gobernar? ¿Dice que Jehová va a juzgar o que Jesús va a juzgar? ¿Quién va a juzgar? Jehová el Señor. Jehová el Señor. Ahora, vamos a Miqueas y les dejo ahí ya, así medio picadito, ¿vean? Para que ustedes comprendan la palabra del Señor. Miqueas va a decir algo parecido, muy parecido a lo que dice aquí. ¿Dónde está Miqueas? En la Biblia. Miqueas capítulo 4. Estos profetas nos hablan de todas las cosas que se han vivido y se están viviendo, hermano. De los corruptos
¿Ya leyeron Isaías 7 o todavía? Sí, yo solo la... Ok. Sí. Les dejo tarea, porque todavía vamos en el capítulo 2, ¿ya? Pero lean Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 es básico para la era cristiana, ¿ya? Ahora, cuando lleguemos ahí les voy a explicar un poquito acerca de ese pasaje, ¿ya? Pero los cristianos hablan acerca de ese pasaje. Isaías capítulo 7. Ok. Ahora, Miqueas capítulo 4. ¿Estamos ahí? Miqueas capítulo 4. Y tiene como título ahí, Futura exaltación de Sión. Dice así. ¿Están ahí conmigo? ¿Miqueas? Ok. Ahora, ¿qué dice el versículo 1? El versículo 1, al principio, ¿qué cosa dice? En los últimos días. O sea, nuevamente volviéndose a referir hacia el futuro. ¿Ya? ¿Qué cosa dice? El monte del templo de Jehová el Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Ahora, ¿qué cosa va a ser elevado por encima de las colinas? ¿Qué cosa va a ser puesto sobre la cumbre de las montañas? ¿Qué cosa? El templo del Señor. El templo, el monte del templo de Jehová el Señor. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Y qué cosa dice el versículo 1 a la mitad? Dice, es cuando sea elevado y sea puesto, entonces los pueblos, ¿qué cosa? ¿Marcharán hacia ella para hacer guerra? No. Y muchas naciones se acercarán diciendo, ¿qué cosa van a decir? Vengan, subamos al monte de Jehová el Señor, a la casa del Dios de Jacob, porque Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sión viene la instrucción, la palabra de Jehová el Señor. ¿Parecido a lo que dice Isaías o no? Igual, exactamente igual. ¿Qué más? Dice el versículo 3. Jehová, Dios mismo, juzgará entre los muchos pueblos y Jehová administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus asadones, o sea, sus espadas, sus asadones, convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alcanzará su espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre de Jehová el Señor, en el nombre de nuestro Dios desde ahora y para siempre. Amén. Ahora, versículo 3, ¿quién va a juzgar? Dios mismo, Jehová. Ahora, ¿quién es Dios? Jehová. ¿Sí entienden? En la parte cristiana dividen a Dios como tres personas. Dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así lo dividen, ¿ya? Pero eso no es solo. Ahí vamos a llegar a ratito. Pero ellos piensan que es uno solo. Yo tengo una objeción contra eso y después no se molesten conmigo, pero ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Okay? Pero así se divide en la cristiandad, en la parte cristiana, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, así se establece, como que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya se molesta, no se molesta. En el Antiguo Testamento solamente hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? Jehová el Señor. Jehová el Dios Todopoderoso. No hay otro Dios, no hay tres dioses en uno, solamente hay un Dios. Y este pasaje aquí en Miqueas y este pasaje aquí en Isaías está diciendo que el que va a juzgar a las naciones en ese tiempo, en los últimos días, es Jehová el Señor. Él los va a juzgar, Él los va a administrar, dice el versículo 3. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas. Ahora, no solamente las naciones poderosas alrededor de Jerusalén, sino a
A todas las naciones, hasta las más lejanas, dice el versículo 3. Dios mismo juzgará entre los muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. O sea, a todo el mundo. Y versículo 2 dice que muchas naciones se acercarán diciendo, ¿qué van a decir? Vengan, subamos al monte de Jehová el Señor, vamos a la casa de Jehová el Señor para que nos enseñe, porque Dios mismo, Jehová, nos va a instruir en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Todas las naciones van a cambiar. Las Naciones Unidas tienen este versículo, el versículo 3 de Isaías, donde se convertirán los asadones en espadas, donde ya no habrá, cada país tiene su parte militar, pero en vez de invertir, ¿saben cuántos millones de dólares se invierten en guerra a nivel mundial? ¿Saben cuántos millones? ¿Tienen un estimado más o menos? 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 10, 100 millones, 200 millones, ¿saben? 3 trillones de dólares. Trillones de dólares. Trillones de dólares. Ya no son millones, ya no son billones, son trillones de dólares a nivel mundial se invierten en guerra. Ahora, ¿se imaginan en este tiempo esos 3 trillones de dólares que se administran para la guerra, que se conviertan ahora en armas, pero para la agricultura? En herramientas para la agricultura. Porque eso es lo que dice el Señor. Se convertirán en asadones sus espadas y las hoces sus lanzas, y ya no alzarán su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar. Porque Jehová va a juzgar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jehová los va a instruir en sus caminos, y así todas las naciones van a andar en sus sendas. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me entienden o ya los perdí? No, para que la gente llegue ahí, hermano David, que somos tan necios, porque vamos a estar deseosos de sentirse protegidos por ese poder divino. Exacto. Ahorita la gente quiere vivir la vida como le parece. Ahorita la gente, ¿qué les importa? No, mira que Dios, no me interesa. Los mejores candidatos y los mejores sueldos y el mejor cargo. Pero entonces no. Pero en ese tiempo, hermanos, todas las naciones van a decir, vengan, subamos al monte de Jehová, vamos al monte de Jehová para que Él nos enseñe sus caminos, para andar en sus veredas. Vengan, vamos a subir los de Guatemala, los de Costa Rica, los de El Salvador, los peruanos, los chilenos, los colombianos, subamos a la casa del Señor para que Él nos enseñe. Y el versículo 2 a la mitad dice, Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus veredas. Un gobierno universal, un solo gobierno que dirige a todas las naciones. ¿Quién es ese líder? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a juzgar? Jehová el Señor. ¿Sí? Ahora volvamos ahí a Isaías, porque nada más lo llevé un ratito para comparar. ¿Sí? Vamos a Isaías capítulo 2. Dice, voy a leerlo de nuevo del versículo 1 al versículo 5 y voy a concluir con algo. La palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová el Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él, o sea, hacia ese monte, confluirán todas las naciones, como el agua van a correr. Versículo 3, muchos pueblos vendrán y dirán,
vengan, subamos al monte de Jehová el Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra de Jehová el Señor, y él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová el Señor. Ahora, es que el pueblo estaba andando mal. Y el versículo 6 dice, ay, Isaías está diciendo acerca de Jehová, ay Jehová, has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob. Y aquí está la explicación por qué los ha abandonado. Porque ellos están llenos de astrólogos del oriente, de adivinos como entre los filisteos, y hacen trato con extranjeros. Su tierra, es cierto, está llena de oro y está llena de plata, y sus tesoros son muchos, son incalculables. Pero en su tierra abundan los caballos, y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos, el pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Al hombre se le humilla, a la humanidad se le degrada, es imposible que los perdone. O sea, Isaías está hablando acerca del pueblo. Y se dan cuenta que Isaías está diciendo, sí, el pueblo tiene, versículo 7, Judá y Jerusalén, esa tierra está llena de oro y plata, no les falta nada. Tienen caballos y tienen armamento de guerra y sus carros de guerra son incontables. Y en los últimos días, ¿qué va a pasar con los armamentos de guerra? Ya no van a existir. Se van a convertir en cosas para labrar la tierra. Ya no se van a usar. Porque Jehová lo va a juzgar. Él va a ser el árbitro entre las naciones. Versículo 10 dice, métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror de Jehová el Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos altivos serán humillados. La arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo Jehová, el Señor, será exaltado. Ahora, dos cosas ahí en ese versículo, en el versículo 11. ¿Qué cosa va a ser humillado? La arrogancia. ¿Ah? La arrogancia humana. No. ¿Qué es? Los ojos del altivo. Los ojos del altivo. Ahora, pregunta. Todos tenemos ojos. La pregunta es, ¿tus ojos son altivos? ¿Cómo es una persona altiva? Como Trump. O sea, que mira a los demás por encima de él, ¿no? O sea, el resto es nada. Delante de él está arriba. Y 11, que los ojos del altivo serán humillados. O sea, necesitamos tener cuidado. Si tus ojos, todos tenemos ojos, pero si nuestros ojos son altivos, tengan cuidado, el Señor le molesta los ojos altivos. Nos va a humillar. O sea, de mirar así a los demás, ahora va a quedar. Y luego, ¿qué más? ¿Qué va a ser doblegado? La arrogancia. Hermano, este es uno de los pecados más grandes. Y ya vamos a ver más adelante acerca de Usías, cómo el pecado de arrogancia lo destruye. Destruye a un rey tan bueno. Y el Señor lo ha bendecido de muchas maneras. Ahora, nuevamente, ustedes se encuentran que aquí está diciendo que Jerusalén tiene oro, tiene plata, tiene caballos, tiene carros de guerra. Y hay dos cosas que le molesta al Señor: los ojos altivos y la arrogancia humana. Ahora, pregunta curiosa. Me dice que todos somos arrogantes. Nada más que algunos son arrogantes Una exageración. y otros son un poquito. ¿Cómo eres? ¿Tú eres arrogante o no eres arrogante? ¿Cómo está tu nivel de arrogancia? ¿Arrogancia es que uno se cree más que el otro? Sí.
La arrogancia es que alguien que piensa que lo puede todo, que lo sabe todo, arrogancia. Nadie le puede contradecir a esa persona. Es una persona muy arrogante. La arrogante nunca va a perder. Porque él piensa que lo No posee se todo. necesita demostrar. No más. No se necesita demostrar ¿Qué cosa? la arrogancia. Eso se nota. Sí, pero no se necesita. Ajá. No, cuando una persona tiene de todo y Dios lo ha bendecido con todo, no necesita uno ser arrogante. ¿Para qué? Eso ya es como de más. Eso ya lo tienen en su ego las personas. Exacto. Mírate. Dije, ni allá no llegaba ni a bicicleta. Ni así, ¿no? Andaba ¿cómo se dicen dos pies? Andaba En un dash, dicen aquí, en un dash. Y entonces muchas veces sin querer queriendo, ¿ya? Somos arrogantes, ¿ya? Porque tenemos, en Perú le dicen sacar pica, no sé cómo le dicen a ver, pero yo tengo y le saco pica al que no tiene. Pero eso no nos damos cuenta, pero ponemos nuestras fotos ahí, y yo me he dado cuenta, con mi papá nos dimos cuenta hace muchos años, porque pues aquí la vancita que tenía mi papá, ¿va? En ese tiempo lo compró, ¿verdad? Y hay misioneros ahí en Perú que no tienen, o sea, misioneros que están a la justa suplicando y llorando al Señor por una moto, no un carro, sino por una moto, una bicicleta con motor para poder ir a predicar la palabra del Señor. Y cuando ellos miran que otros tienen, y eso pensamos que no somos orgullosos. Pero eso no es arrogancia ni orgullo, es la necesidad. Aquí es muy necesario. Sí. Aquí. Yo entiendo esa parte, pero yo estoy contrastando con los que no tienen. Sí. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que sí, nosotros sí tenemos lo que ellos no tienen. Y a veces intencionalmente o sin intenciones, a veces hacemos o decimos o ponemos cosas y la demás gente se queda. Otra cosa, este país nos brinda muchas oportunidades. Y yo lo entiendo. Y muchas personas no pensamos que acá Es normal. Sí es normal para nosotros, o sea, no es la arrogancia, sino que es normal buscar un auto porque lo necesitas, pegas tu trabajo para todo. Sí. Pero cuando lo mira el otro ya que no tiene nada, que siempre ha anhelado tener algo y te mira y dice, esa camisa que tiene, ¿sí me entienden? Sí. Y yo no estoy diciendo que es malo ni bueno, sino que a veces no nos damos cuenta. Nuestra condición, así como dijo la hermana aquí, es nuestra necesidad. Tenemos que, sí o sí, tenemos que transportarnos 4, 5, 10 millas alrededor para poder trabajar. Y es una necesidad. Pero lo que tenemos aquí, para nuestros países o la gente que vive allá, no es una necesidad. Por eso la gente le da tentación por venirse. Y exacto, ¿no? por las oportunidades que se muestran aquí. Samuel, y el que quiera saber que es Estados Unidos va a tener que dormir en el piso de casa, tener cama. Lo que no debemos perder de vista son estas dos cosas que Jehová no le agrada: los ojos altivos, ya que tú te creas más que los demás, y la arrogancia. ¿Sí me entienden? Esas dos, ¿por qué? Porque los ojos altivos el Señor los va a humillar y la arrogancia humana será doblegada a las finales. Esa gente va a ser doblegada por el Señor. ¿Por qué? Porque en aquel día Jehová solamente será exaltado, no los arrogantes ni los altivos. Solamente Jehová será exaltado, solamente Él. Nadie más. Versículo 2. Versículo 12, perdón. Un día vendrá Jehová el Señor Dios Todopoderoso contra los orgullosos, contra los arrogantes, contra los altaneros, para humillarlos. A todas esas gentes el Señor va a venir a humillarlos. Contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra las encinas. ¿Se acuerdan de las encinas? Lo que les hablé la semana pasada, las encinas ellos los adornaban, sus arbolitos de Navidad. Contra todas las encinas de Basán, contra las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todos los torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida, la arrogancia humana será humillada. En aquel día Jehová el Señor será exaltado, solo Jehová el Señor será exaltado, y los ídolos desaparecerán por completo.
Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror de Jehová el Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Y sobre ese temblar la tierra vamos a hablar en unos capítulos más adelante. En aquel día arrojará al hombre, a los topos y a los murciélagos y a sus ídolos de oro y de plata que Él fabricó para adorarlo. Se meterán en las grutas de las rocas, en las hendiduras de los peñascos, ante el terror de Jehová el Señor y el esplendor de su majestad, cuando Jehová se levante para hacer temblar la tierra. Por eso, dejen de confiar. Ay, hermano, este versículo me ha metido en problemas la vez pasada, cuando yo estaba hablando acerca de los matrimonios. Porque la esposa confía mucho en el esposo. Ya sé que cuando tienen como 10 años, 15 años de casado, ya como que no tanto, ¿ya? Cuando recién empiezan, ¿ya? Cuando recién empiezan, ay, ¿qué haría sin él? ¿No? ¿Qué haría sin él? Ay, si se muere, ay, si le ocurre algo, Me muero. mira, que se muera. Pero este versículo 22 dice, dejen de confiar en el hombre. No confíen en el hombre. Porque el Señor va a destruir a los arrogantes, a los altaneros, va a desaparecerlos, lo va a en ese día. El terror del Señor, el esplendor de Jehová el Señor. No confíen en el hombre. Os pregunto, ¿ustedes confían en el hombre? Yo no, yo nomás le doy gracias a Dios. Confían en su trabajito que les da su administrador. Ay, Sí. le caen bien al patrón para que no los corra. Le damos gracias a Dios por los patrones porque Son importantes. Sí, ayudan pues a la gente. En sí digo qué bonito la gente que viene a este país que tiene tantas oportunidades, hace un negocio y emplea gente, porque es lo que le hace falta aquí, que todos debemos saber quién nos da. Y si alguien hiciera un negocio, le dieran que mejor. Hermanos, la altivez del hombre será abatida, la arrogancia humana será humillada. Hermanos, quiten de sus vidas cualquier altivez, arrogancia, no sean altaneros. Jehová el Señor va a venir en contra de ellos. Dejen de confiar en el versículo 22, dejen de confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es muy poco lo que vale. No vale mucho. ¿Qué cosa es el hombre? Un soplo de vida. ¿Dónde dice? Usted lo ve. ¿Qué es el hombre? ¿Ya? Su vida es solamente un soplo y nada más. ¿Cómo es un soplo? Y ya, se acabó. En la mañana es, Y en la tarde ya no. ¿Quién te asegura? ¿Ya? ¿Quién te asegura que vas a vivir 50 años? ¿Quién te asegura que vas a vivir mañana? ¿Quién te asegura que lo que tienes lo vas a gozar? Uno está muy preocupado por su 401k, ay, nos vamos a quedar sin seguro social, ay, ¿qué va a pasar? La epidemia, el COVID-19, ¿qué nos va a pasar? ¿Y a dónde llegaremos? Nuevo presidente, ¿qué leyes va a pasar? ¿Y cómo nos va a tratar? ¿Y vamos a pagar más? Las propuestas, hace rato estabas hablando de las propuestas. Las propuestas, ¿cómo nos va a afectar? ¿Van a subir la renta? ¿Van a bajar las propiedades? ¿Qué va a suceder? Y desviamos nuestra confianza que debe estar puesta en el Señor y ponemos nuestra confianza en lo que está alrededor de nosotros. ¿Y qué está alrededor de nosotros? El COVID. ¿Qué cosa está alrededor de nosotros? Nuestro trabajo. Ay, ¿qué pasa si no trabajo? ¿Me despiden mañana? ¿Qué va a pasar conmigo? Ya no pago la renta, ya no pago la comida de los niños. La salud, ¿cómo va a quedar? Hermano, este versículo dice, dejen de confiar en el hombre, no confíen en el hombre. Pero ¿cuál sería lo contrario? O sea, si dejo de confiar en el hombre, ¿en quién tengo que confiar entonces? En Jehová el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Y por si acaso, si alguno de ustedes está viviendo una etapa dura en su vida, digamos que tienen jefes que son arrogantes, no se preocupen por eso. Pónganlo en las manos del Señor, porque aquí en el versículo 12 dice, Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, va a venir en contra de todos los orgullosos y de los arrogantes. O sea, tú no busques hacerle la guerra, pelearte y hacerte el machito y a ver, vete conmigo, vamos a ponerlo de tú. Orar por ellos, pues. ¿Quién va a venir?
¿Quién los va a destruir? El Señor. Jehová el Señor. Y yo creo que también de igual manera ya la gente viejita, porque eso dice no confiar en el hombre está bien, pero de tantos años que viven juntos ya cuando están como de mi edad, pero yo ya miré a mi mamá y miré a mis suegros, es cuando más confían. Y es cuando más, por eso la familia que se termina y pues junta. Porque esos viejitos se extrañan tanto, hermano, y se van uno detrás de otro. Yo miré a la mamá de Samuel, ya cuando murió el Señor, ya no, dice, yo ya no necesito vivir, ya no quiero estar sola. Pues, también tiene muchas cosas para aprender todo. Dejen de confiar en el hombre, hermano. Con eso voy a terminar, ¿ya? En esta semana, pongan a prueba A ver, la semana pasada les dejé una tarea, ¿ya? Ayudar a los huérfanos y a las viudas. A ver, ¿cómo les fue? ¿A cuántos huérfanos han ayudado y a cuántas viudas han sustentado? Hay gente necesitada que, aunque ustedes no piensen, ustedes tal vez no entiendan, hay gente que tiene menos que tú. Necesitamos ayudarlos. Es la palabra del Señor, no se vengan conmigo. Pero esta semana vamos a practicar eso. A ver cómo les va esta semana. Versículo 22. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale, su vida solamente un soplo y nada más. ¿En quién tenemos que confiar? Nosotros confiamos en Jehová el Señor, ¿verdad? En Jehová el Señor debe estar depositada mi confianza, no en el hombre. El hombre mañana, hoy día es y mañana ya se fue, como la flor del campo, ¿se acuerdan? Es muy bonita en el día, en la tarde viene el viento, se la lleva y no sirve para nada. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ver. ¿Algo aprendieron hoy? Amén. ¿Un poquito?